descuidar el sufrimiento, descuidar nuestra vida espiritual. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. Pasa que Satanás engaña, y el diablo engaña a cristianos. Y para eso Dios nos dejó la Escritura, para que entendamos y no caigamos en las mentiras de Satanás. Que si estás sufriendo, no tienes fe. Si estás sufriendo, Dios está enojado contigo. Dios te está castigando, Dios te está disciplinando. Solamente porque en este mundo experimentamos sufrimiento y dolor. No, entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué hizo Dios entonces con su Hijo Jesucristo? Él sufrió, Él fue rechazado, fue ofendido, fue escupido. ¿Y qué diríamos de eso? ¿Porque Dios no lo amaba? ¿Porque Dios lo abandonó? ¿O porque cometió muchos pecados Jesucristo? Son los razonamientos que el ser humano que no comprende la gracia de Dios llega a pensar, influenciado por Satanás. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Con tal de qué, hermano Pablo? Ahí está, hermanos. ¿Con tal de qué? ¿Con tal que qué? Con tal que acabe mi carrera con gozo. Con tal que acabe mi carrera, es decir, su parte en la vida, su tiempo en este mundo, es como una carrera. Tú estás en una carrera, yo estoy en una carrera en este mundo. Y la carrera para ti va a terminar, y para mí también. Nuestra carrera va a terminar. Y el apóstol dice, con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Y qué más, hermanos? Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Bien centrado, apasionado, porque nunca vemos que como tristemente el día de hoy, algo que vemos en el patrón de la vida de un cristiano es cuando acepta a Cristo Jesús, se apasiona, es celoso de Cristo Jesús, anda predicando el Evangelio, hasta una escoba, un poste de luz allá, le predica y le habla de Cristo Jesús a todo. Pero algo sucede, no terminan así de apasionados, se acaba la pasión. Y créanme, hermanos, no descuidemos esto, porque soy testigo, he estado en la vida cristiana más de 50 años, como 50 años en la vida cristiana, y sé lo que les digo. Gente de mi generación, los vi apasionarse con Cristo Jesús, pero algo sucede en el camino, hasta se vuelven cínicos. Siento que ya no les importa las cosas que pasan en el mundo. No les importa que la gente está yendo al infierno, como que no les importa nada, porque perdieron la pasión. Algo tristemente sucedió en el camino. Si terminaron, si mueren, pues la carrera. Pero aquí el Señor dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pensando en mi experiencia personal, hermanos, cuántas personas que aceptaron a Cristo, que hicieron profesión de fe, aún asisten a una iglesia cristiana, pero no hay vida, no hay pasión, no hablan de Cristo Jesús, no filtran todo lo que está sucediendo en el mundo a través de la verdad de Dios. Simplemente están dando sus opiniones personales. Y eso es un peligro. Eso es un peligro para los cristianos, cuando se desvían de lo principal, del Evangelio, de la gracia de Dios. Porque el mismo apóstol Pedro dice, antes bien crezcan, ¿cierto? ¿Crezcan en qué cosas? En la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Nada más. En eso, hermanos, si crecemos en eso, realmente vamos bien, vamos en el correcto camino. Seguir creciendo, pero no nada más crezcan en conocimiento intelectual de lo que la Biblia enseña.
Eso no es crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Y otra vez es lo que les digo. He conocido a personas que sí tienen la cabeza llena de información de la Biblia. Pueden citar la Biblia de tapa a tapa, se memorizan porciones grandes. Es puro conocimiento intelectual, es decir, información a su cerebro. Pero su vida no refleja al Cristo vivo, no se parecen a Cristo Jesús. Y a veces la tendencia es hasta parecerse más a los fariseos, a quienes Cristo Jesús condenó. De ninguna cosa hago caso. El apóstol Pablo estaba claro en lo que quería hacer, hermanos, en lo que quería, su carrera con gozo. El versículo, pues se nos está yendo el tiempo, pero bien, el versículo 26, por tanto yo los protesto el día de hoy, de que estoy limpio de la sangre de todos. Estoy limpio de la sangre de todos. O sea, como un centinela en el muro de la ciudad. ¿Recuerdan Antiguo Testamento? Un centinela que debía hacer sonar la trompeta de alarma cuando venía el ataque de un enemigo. Si el centinela ve que viene el enemigo a atacar la ciudad, lo más amoroso que puede hacer es dar la alarma para que se salve el mayor número de personas, para que no mueran tantos, para que de alguna manera también se prepararan. Y así nosotros el día de hoy estemos limpios de la sangre de todos. Sonemos la trompeta de alarma. Viene el fin. El enemigo Satanás es real. Y tristemente se está llevando a mucha gente con él. Es amor hablar la verdad. No importa que pueda haber algunos que se ofendan. Y con esto yo no estoy diciendo que sea uno irrespetuoso o grosero o santurrón. Si vas a hablar la verdad, háblala con humildad. Hablemos con humildad, con amor, pero que sea la verdad, no sea tu opinión nada más, que sea la verdad de las Escrituras. Miren en Ezequiel, hermanos, el profeta Ezequiel, el capítulo 33, y esto es Antiguo Testamento, gracias a Dios que no estamos más bajo el Antiguo Pacto, pero miren Ezequiel 33, el versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él, es decir, el atalaya, viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, es decir, el enemigo hacia la ciudad, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, o a la gente que no teme a Dios, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, y el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 26, volviendo a Hechos, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque les predicó todo el evangelio de la gracia de Dios. Conclusión entonces, hermanos,
Podríamos decir que la vida cristiana es como una carrera. Y lo importante no es correr muy rápido. La vida cristiana es más bien un maratón. No es un sprint, es un maratón, una carrera. Y lo importante es llegar a la meta bien. La vida cristiana también es como una batalla. Y lo importante es pelear bien. Gracias a Dios la victoria es del Señor. Y la Escritura dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Vean en 2 de Timoteo, capítulo 4, ya en el Nuevo Testamento, adelante de Hechos, 2 de Timoteo, el capítulo 4, el mismo apóstol Pablo, del versículo 6 al 8. Después de que a Timoteo le encareció, 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, le dice que prediques la palabra. Y en el versículo 6 dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, aquí cuando dijo, Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe el ministerio y que predicar el evangelio de la gracia de Dios. Él terminó su carrera aquí en la tierra. Él peleó la batalla hasta el fin. Y murió, hermanos. Entonces, vea, que quede de nosotros. ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Qué de nosotros? ¿Te has desanimado a continuar luchando o corriendo? ¿Te has desanimado? ¿Empezaste bien la carrera? ¿Empezaste bien la batalla? Con toda tu fuerza ahí. Pero ¿has sentido como que ha sucedido algo? ¿Dónde está la pasión que tenías cuando recién conociste a Cristo Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha sucedido? Empezaste bien. ¿Por qué ahora no sientes pasión por el Señor? ¿O ya has dejado de correr y luchar? Jesucristo es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No hagas caso de nada. Prosigue, sigue corriendo, sigue la meta, sigue esforzándote, sigue luchando. Confía en Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Él tiene tu vida en sus manos. Escuchen eso, hermanos. Nuestra vida está en las manos del Hijo de Dios. Él tiene todo el control. Tú y yo en verdad podemos descansar y sentir paz, su paz. No la paz del mundo, eso es falso. La paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué temerle si nuestra vida está en las manos del Señor? Esto no implica que seamos imprudentes o no precavidos, ¿cierto? Usar el sentido común. Pero cuando tú sabes, Señor, mi vida te pertenece. Si el Señor sabe hasta cuándo vas a llegar, ¿tú crees que tú y tus habilidades van a hacer que te escapes de eso? Cuando te toca, te toca.
Pero sí podemos seguir corriendo esa carrera para llegar con gozo. Sigue peleando esa batalla, pelear en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cierren sus ojos. Voy a hacer una oración. Y yo no sé cómo te habló el Señor, si te ha hablado el Señor el día de hoy. Ahora dile, Señor, y tú llena el blanco. Ahora tú responde. Señor, ¿qué, hermano, hermana? ¿Qué le dices al Señor? Señor, escuché tu voz y creo que lo que tú me estás diciendo es, y exprésalo, habla al Señor. Entonces así, en un instante, di, bueno, Dios, creo que esto es lo que voy a hacer. Gracias porque tú me estás guiando. O si tenías miedo tal vez de ya seguir la carrera o seguir luchando, dile, Señor, voy a seguir porque mi vida te pertenece, mi vida está en tus manos y puedo seguir confiando y descansando en ti. Porque sobre todo es si eres hombre, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Si eres mujer, ese ministerio que Dios te dio hacia tu esposa, hacia tus hijos. Tal vez te sientes cansada, tal vez viendo las noticias no sientes ni esperanza hacia el futuro de tus hijos. Confía en el Señor, sigue esforzándote y haciendo lo que Dios ponga en tu corazón. Señor, gracias por tu verdad, gracias porque la pura lectura de tu palabra, Señor, en realidad nos anima, nos fortalece, nos exhorta, nos instruye, Señor, a seguir. Y gracias por tu siervo, el apóstol Pablo, que es nuestro hermano, y que gracias, Señor, porque un día lo vamos a ver. Cuando allá se pase lista, nuestro nombre va a ser nombrado, Señor, y vamos a decir presente y vamos a conocer al apóstol Pablo. A él que vivió todas estas experiencias, pero que dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestra vida y también la dirección que tú nos has dado a seguir en este mundo. Gracias por el consuelo y la fortaleza, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros ahora y siempre. Amén.